Llegando al fin de año vamos a hacer un balance político de 2016 y ver las perspectivas para el año que viene, y para eso estamos con Adolfo Garcé, doctor en Ciencia Política e investigador de la Universidad de la República. Bienvenido. Muchas gracias. Cuando Vázquez se vaya a dormir la madrugada del 1 de enero, ¿cuál cree que será el balance del año? Tengamos en cuenta que Constanza Morera dijo en Búsqueda hace poquito que en nuestra perspectiva de izquierda fue un año sin logros, un año de desgaste. Bueno, quizá un año mejor que el 2015, me parece, ¿no? Capaz que Vázquez se va pensando, a la cama pensando en eso, ¿no? Que le fue mejor que en el 2015. Yo creo que el 2015 fue lejos el peor año de Vázquez, como gobernante, ¿no? Si contás la intendencia, la primera presidencia y esta segunda. O sea, en este 2016 es cierto que concretó poco, pero tuvo mucho más presencia, tuvo más liderazgo, diría yo, ¿no? Por lo menos plantó algunas semillas. Veremos si prosperan, ¿no? ¿Cuáles logros así destacaría? Mirá, como logros, dejar algunas expectativas abiertas, ¿no? Por ejemplo, viste que en esta segunda presidencia, en parte como en la primera, el tema comercio, apertura comercial, fue uno de los grandes asuntos de Vázquez, ¿no? En la primera presidencia no le fue muy bien, ¿no? Intentó el TLC con Estados Unidos, que se frustró rápidamente en los 2 primeros años de gobierno. Y en esta segunda, bueno, avanzó en el tratado con Chile, ¿sí? Y después abrió la puerta de nada más ni nada menos que de China. Bueno, ahí he escuchado toda clase de opiniones respecto a si se podrá concretar o no. Pero bueno, por lo menos hay liderazgo presidencial, hay energía, hay una cancillería activa, hay una puerta que se entornó, ¿no? Entonces, como logro quizás, dado que en la agenda del presidente ese tema es relevante, yo destacaría eso. Y después, bueno, es cierto que no hay mucho más, ¿no? Bueno, en los primeros meses del año, todo lo vinculado con las conversaciones con los partidos políticos, con la oposición, las negociaciones por cambios legislativos, que dejó menos logros de lo que, de repente, de lo que el presidente hubiera deseado, pero al menos logró calmar las aguas y que la oposición dejara de pedir la renuncia de Bonomi por 5 meses. ¿No? Si sos un presidente, que no te pidan durante 5 meses la renuncia de un ministro es importante. ¿Y cree que el rol de la oposición fue responsable, que logró su cometido como oposición, digamos? Las oposiciones en Uruguay son tradicionalmente responsables, ¿no? O sea, yo diría que es más bien excepcional el momento en la historia del Uruguay en que las oposiciones no son leales, ¿no? En todo caso, lo que hemos visto 2015 y 2016 es una oposición muy homogénea en la crítica. En Uruguay durante muchos años había oposiciones más blandas y oposiciones más duras, ¿no? Había un discurso más conciliador, que a veces lo tuvo Larrañaga, otras veces lo tuvo Lacalle Pou, otras veces otros dirigentes, ¿no? Y oposiciones más duras. Ahora lo que hemos visto 2015-2016 es una oposición homogéneamente intransigente, diría yo, ¿no? Durísima, pero no por eso menos leal. La oposición hace su juego, que es oponerse, ¿no? En todo caso, la gran pregunta que queda abierta acá para adelante es si la oposición hace todo lo que le convendría hacer para trascender su rol de oposición y aspirar a desplazar al Frente Amplio en el 2019. Pero ese es otro asunto que si querés hablamos después, ¿no? Ahora, como oposición leal es muy dura, ¿no? Muy dura en la crítica. Lacalle Pou ha sido muy duro al liderazgo presidencial, respecto al liderazgo presidencial. Toda la oposición ha sido muy dura, ¿no? Larrañaga, Lacalle, Pedro Bordaberry, para mencionar algunos nomás, los principales dirigentes en el tema seguridad. La oposición ha sido muy dura en el tema educación, incluyo al Partido Independiente. En fin, la oposición es dura, no por eso es desleal. Hablando de seguridad, ¿cuál es el beneficio del gobierno de mantener cuestionado ministro del Interior? Bueno, a ver, ahí sí que sería interesante estar en los zapatos de Vázquez para saber un poco cómo mira esto, ¿no? Pero en tren de arriesgar yo diría que, por un lado, cree en la política que se está llevando adelante. Creo que el presidente confía en sus secretarios en materia de seguridad, en materia de Ministerio del Interior, ¿no? Creo que confía en Bonomi, confía en su hermano, en Jorge Vázquez. Creo que confía en la política que se está llevando adelante. Confía en que esa política va a dar frutos. Yo creo que de verdad confía.
Y por otro lado, creo que probablemente calcule que a esta altura, después de haberlo mantenido tanto tiempo, probablemente pierda más de lo que gane en caso de removerlo, ¿no? Porque capaz que desplazar a Bonomi, capaz que quiere decir aceptar que la política no funcionó. Supongo. En todo caso, yo creo que confían en que la política va a dar frutos, que va a demorar y que algunas de esas promesas que hicieron en el sentido de en la campaña electoral, ¿no? De bajar el número de delitos, que algunas de esas promesas se pueden cumplir, creo. Hay varios temas, ¿no? que han complicado, digamos, al gobierno este año. Bueno, desde el tema del título de Sendik, ¿no? Sin duda. ¿Cuánto le costó esto al Frente? ¿Cuánto le costó a Sendik este tema? Para Sendik fue devastador, me parece, ¿no? Porque ya todo el tema ANCAP había sido durísimo. Muy duro, ¿no? Se terminó el 2015 muy, muy golpeado el vicepresidente con todo el tema de ANCAP. Pero lo del título fue aún peor, probablemente, ¿no? Creo que casi nadie está pensando en que Sendik tiene una carrera política importante por delante. ¿Te acordás que hace 2 años atrás se decía, bueno, es uno de los potenciales precandidatos a la presidencia del Frente Amplio en el 2019? Creo que nadie hace esa cuenta, creo yo, ¿no? Yo al menos no la hago, ¿no? Creo que en todo caso las precandidaturas del Frente irán por otros carriles. Así que sí, para Sendik fue devastador. Para el Frente también fue duro, ¿no? Porque, de hecho, uno de los temas del año ha sido la irrupción de los indignados en el Frente, ¿no? Los indignados son un pequeño grupo, creo yo que son pequeños, hasta por lo que se sabe, ¿no? Que están molestos por varios asuntos, y uno de los asuntos clave es el tema de la verdad. El Frente Amplio, la relación del Frente Amplio con la verdad y con la mentira, ¿no? Y ahí el tema Sendik es uno de los motivos de irritación, sin duda. También referente al tema ANCAP, ¿cree que el Frente Amplio se equivocó al apoyar la comisión investigadora? Bueno, en términos de cálculo egoísta, ¿no? El cálculo que suelen hacer los partidos políticos, ¿no? Evidentemente el Frente se equivocó, porque habilitando a la investigadora, curiosamente fue decisiva la postura de Raúl Sendik en esto, ¿no? El MPP estaba por no votar, proponía no votar la investigadora en su momento, hace más de un año atrás. En fin, en términos de corto plazo, en términos de cálculo egoísta de los partidos, el Frente Amplio se equivocó. En términos de salud democrática, bueno, qué suerte, digo yo, ¿no? Qué suerte que se siguen votando investigadoras, porque para la ciudadanía, cuanto más información, mejor. Y tuvimos mucho más información los ciudadanos respecto a qué estaba pasando con ANCAP. Entonces depende de cómo lo mires, ¿no? Para el Frente es una cosa y quizás para la ciudadanía sea otra. Claro, bueno, y otro tema que fue complicado fue, bueno, todo el tema de Gonzalo Mujica, ¿no? El perder las mayorías parlamentarias. ¿Qué cambios van a operar en el 2017? Otra vez, el tema del Frente y la verdad, ¿no? Porque fíjate vos, recién mencionabas una investigadora que le costó cara. Habilitarla le costó cara al Frente, la investigadora por ANCAP. No habilitar la investigadora con Venezuela le salió carísima. Y bueno, son los gajes del oficio, ¿no? Los costos de ejercer el gobierno, ¿no? ¿Y qué consecuencias va a tener? Lo que todos advertimos es que hay un cambio en el patrón de gobernabilidad, ¿no? De una gobernabilidad que no era sencilla, pero que en todo caso era previsible. No era sencilla porque siempre negociar adentro del Frente siempre es complicado. El Frente es un partido muy fraccionalizado, y entonces, bueno, es difícil construir mayorías, ¿no? Pero a la larga el Frente se entendía, a la larga pactaba, a la larga conseguía sus 50 votos y sus 16 senadores, ¿no? Ahora va a ser más difícil. Sin Gonzalo Mujica, los diputados habrá que construirlos caso a caso. Viene una nueva discusión por el presupuesto y vienen otros asuntos, y el comportamiento del diputado Gonzalo Mujica es poco previsible. Entonces, bueno, se vuelve menos previsible, más incierta la gobernabilidad. Y sí, llegar a acuerdos, ¿no? Todo ese tema, claro, es más complicado. Pactar, ¿no? Pactar, bueno. ¿Cuándo Gonzalo Mujica y a qué precio pactará con el Frente? Y si no lo hace Gonzalo Mujica, ¿quiénes están dispuestos a pactar del lado de la oposición?
yo qué sé, qué pasa con hay otros posibles candidatos a construir mayorías con el Frente, ¿no? En algún momento el Partido Independiente, por ejemplo, ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? El gobierno de Mujica. El Frente no tenía mayoría porque como un tema tan delicado había diputados en el Frente que no querían votar. Terminó siendo decisivo el legislador, uno de los legisladores del PI, ¿no? Iván Posada, que terminó proponiendo un nuevo proyecto negociado con el Frente y así se construyó la mayoría. De acá para adelante el PI puede ser muy importante en algunos momentos, Gonzalo Mujica, el PI. ¿Qué pasará con los legisladores de Novik? Es interesante porque Novik en la Intendencia, viste que en determinado momento, sorprendiendo a todo el mundo, terminó pactando con Daniel Martínez, en el famoso Fondo Capital, ¿no? Un programa de inversiones en la ciudad. Bueno, quién sabe qué pasa con esos diputados, ¿no? Hay más incertidumbre, se vuelve un poco más entretenido. Y a Gonzalo Mujica, ¿cómo lo ve como figura política? Digo, está muy en el candelero, pero él como personaje, como persona, digamos, como figura. Bueno, no lo conozco. No lo conozco. La tentación del politólogo es aplicar el manual. El manual dice, los políticos hacen lo que les conviene, ¿no? Son actores muy racionales, con sentido estratégico, y si te querés explicar el comportamiento de un actor político, pensá en términos de su propia estrategia política, ¿no? De su estrategia de supervivencia política. Bueno, uno puede explicar el comportamiento de Gonzalo Mujica simplemente como eso, es decir, acá hay un actor político que buscó hacerse un lugar y que está maximizando su influencia y construyendo una plataforma para avanzar en su carrera política. Esa es una manera de explicarlo. Puede ser, yo no lo conozco, pero por otro lado también se puede explicar el comportamiento de Gonzalo Mujica desde una mirada completamente distinta que a mí me seduce mucho, ¿no? Que era de un político honesto y dolorido. Si hay frente amplistas en la base doloridos, indignados, ¿por qué no va a haber legisladores? ¿No? ¿Por qué no va a haber representantes? Donde me apures, capaz que hay un poco de las dos cosas. Sí, es cierto, haber armado este pequeño escándalo, capaz que le reditúa políticamente, pero yo creo que hay razones genuinas para armarlo. Con el tiempo veremos, ¿no? ¿De qué está hecho el diputado Gonzalo Mujica? Que no lo conozco. ¿Por qué entiende que se da esta desilusión? Bueno, porque los temas morales son muy delicados, ¿no? Los temas morales son muy delicados. La relación con la verdad, el político en su relación con la verdad, es un tema delicadísimo, ¿no? A los lectores de teoría política pueden ir a entretenerse este verano releyendo El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? La relación con la verdad es un temón, con la moral. Entonces, bueno, creo que puede haber legisladores, como Gonzalo Mujica, molestos, viendo al frente decirse y desdecirse o sostener mentiras. Y hay seguramente frente amplistas muy molestos, ¿no? El tema aire fresco, el tema Venezuela es un gran escándalo. Es un gran escándalo. ¿Eso puede complicar la elección? Bueno, es uno de los factores por los cuales yo creo que ANCAP, Venezuela, título de Sendic, más una economía que se frena, más una seguridad que no se encamina, más una educación que no se reforma, más problemas sociales que continúan, más allá del esfuerzo del frente, y uno diría más que Vázquez no va a estar en la competencia, más que José Mujica ya no es el que era. Pero Mujica dijo alguna cosa, ¿no? Dijo cierto, pero si vos querés, que él ganaría si él se presentara. No sé. En todo caso, si vos ponés en este platillo de la balanza todas las razones por las cuales al frente se le debería complicar la elección, son muchas. Creo que es razonable pensar que al frente se le va a complicar mucho más la elección que viene. ¿Quiere decir que va a perder? Imposible para mí saberlo. No tengo idea.
Y si vamos al análisis de todo, perder, ¿no? Claro. El frente puede perder, el frente puede ganar. El frente puede ganar de vuelta. El frente puede ganar de vuelta. Donde la economía repunte un poco y haga una campaña electoral más o menos razonable y el frente logre concretar alguna cosa relevante en estos 3 años, quedan 3 años, ¿no? 3 años de gobierno. ¿Por qué sería tan obvio que el frente perdería la elección? Para mí no es obvio. Cuando se mira al lado de la oposición, tampoco parece que la oposición sea tan atractiva, ¿no? De hecho, fíjate vos, lo hemos comentado en otros ambientes, ¿no? En el propio diario, lo escrito, ¿no? Los datos de opinión pública, ¿qué es lo que muestran? Que la intención de voto al frente es 8 puntos, ponele, según Equipos Mori. Puede haber otras empresas que den otra cosa, pero es sensiblemente menor a que hace 5 años exactamente. Pero esa intención de voto, esa simpatía que pierde el frente, no la ha capitalizado la oposición todavía. ¿No? En un análisis hacía, ¿no? Un análisis demográfico que era más población del interior y menos de Montevideo. El frente pierde, la elección pasada pasó eso, ¿no? El frente, sí, está bien, el frente pierde votos en Montevideo y en Canelones, ponele. Pero en el resto del país y sobre todo en los lugares, en los pueblos más chicos y más pobres, el frente ha crecido mucho, ¿no? Por eso yo, jugando con las palabras, he dicho, bueno, se atenúa el efecto demográfico, aquella vieja regla según la cual el frente siempre ganaba más votos que la oposición, que los partidos tradicionales entre los jóvenes, pero opera a su favor una suerte de efecto geográfico, ¿no? El frente pierde votos entre los jóvenes y gana votos en el interior. Y se va a cortar eso, se va a cortar esa tendencia a captar votos en el interior que se manifestó en la última elección y que ya viene un poquito de antes. ¿Quién sabe? En todo caso, vamos... Hace un ratito hablando de gobernabilidad, yo te decía, hay más incertidumbre. La gobernabilidad sin Gonzalo Mujica es más incierta, ¿no? Es menos previsible. Bueno, yo te diría que el escenario electoral 2019 es un escenario electoral de mayor incertidumbre que antes. 2014 no había mucha, 2009 mucho menos, 2004 no hubo incertidumbre, ¿no? A medida que pasa el tiempo y que el frente pasa más años gobernando y se le hace más difícil ganar, ¿no? Y se vuelve más incierto. En la próxima elección vamos a tener más incertidumbre que en la elección pasada. Ahora, no por eso el frente va a perder. ¿Y es Daniel Martínez el candidato más seguro, digamos? Incertidumbre, una vez más. Incertidumbre una vez más, ¿no? Fue un pésimo año para Raúl Sendic, fue un año excelente para Daniel Martínez, ¿no? Hace un año... Aunque sigue teniendo, ¿no?, muchos problemas con el tema. Problemas tiene miles de problemas, ¿no? Pero ha tenido un año como de ascenso fulgurante, o sea, en un año se ha empezado a hablar de él como precandidato a la presidencia. ¿Qué te parece? ¿No? Desde la Intendencia de Montevideo, con todos los problemas que hay, y la basura, en fin, ¿no? Y sin embargo, tiene buena imagen, lo dicen las mediciones de opinión pública. Entonces, es uno de los precandidatos posibles. Hay gente que dice que José Mujica, hay gente. La opinión pública, espontáneamente la opinión pública menciona a José Mujica. La opinión pública frente amplista, ¿no? El preferido por la gente sigue siendo Mujica. Él ha dicho que de ninguna manera, apostó $500,000 hace tiempo atrás. Que de ninguna manera vuelve a ser candidato a la presidencia. Parejo también que se iba de la vida parlamentaria, ¿no? Sí. Y no lo ha hecho. Yo creo que José Mujica no va a ser candidato a la presidencia. Y yo creo que José Mujica no va a estar ausente de la decisión del Frente Amplio. Yo creo que José Mujica sigue siendo decisivo. Lo que haga él tendrá impacto. Yo no sé qué va a hacer José Mujica. Creo que no va a ser candidato, pero creo que es probable que él impulse a alguien. ¿José Mujica va a impulsar a Daniel Martínez? No estoy muy seguro. ¿Y a quién puede ser que impulse? No sé. Pero, bueno, hay gente que piensa, bueno, José Mujica
puede llegar a impulsar a algún candidato del NPP, a una figura joven, ¿no? Bueno, puede ser. Hay 2 o 3 nombres, ¿no?, que suenan. Bueno, ¿qué va a pasar con la ministra Cose? ¿Qué va a pasar con Orsi, el intendente de Canelones? En fin. Pero ¿sabes qué? Yo también me pregunto qué va a pasar con Astori. Yo cuando hago la lista de las cosas que le debe el Frente Amplio a Astori, es una lista inmensa. Las cosas que el Frente Amplio y la deuda que tiene Mujica con Astori, me hace acordar a la década del 80, cuando Fidel Castro, que se murió este año, decía, la deuda de América, la deuda externa es impagable e incobrable. Creo que la deuda que tiene José Mujica con Astori es impagable, ¿no? Para empezar, hay un par de elecciones, ¿no?, que el Frente Amplio ganó, y sobre todo la última, ¿no?, la del 2009, que ganó la última, la que ganó José Mujica como presidente, que si Daniel Astori no hubiera aceptado servirse, el Frente no la gana con mayoría parlamentaria. Un elemento de tranquilidad. Sin duda. Entonces, yo simplemente digo, hay que esperar a ver qué hace José Mujica. José Mujica es un jugador absolutamente misterioso, ¿no?, que rara vez hace la misma jugada 2 veces. Es la escuela Tupa, ¿no? Especialistas en fuga y especialistas en amagar por un lado y escapar por el otro. Y yo no sé qué está pensando Mujica, pero no sé. Nada me sorprendería. Sí me sorprendería que vuelva a ser candidato, eso sí. Acepto que me sorprendería. Que lo que yo creo menos probable es que sea candidato. Después no me sorprendería que, por ejemplo, que impulse a una figura del NPP, puede ser. Y tampoco me sorprendería que haga un pacto con el Frente Liber Sereni, ¿no? En ese caso, capaz que vamos a una interna del Frente con Daniel Martínez, con una coalición atrás, y capaz que vamos, ¿no?, y del otro lado con Astori con otra coalición atrás, ¿no? Pero hay incertidumbre, hay incertidumbre. Y de cómo el Frente arme su fórmula van a depender también las cosas, ¿no? Y de cómo la oposición se presente en la próxima elección va a depender del resultado final. Antes de ir a la oposición, recién mencionaba Astori, bueno, tuvo que tomar unas medidas bastante antipáticas con esto del tarifazo, claro, ¿no? Que de alguna manera fue algo que Vázquez dijo que no iba a hacer. Y agregarle el ajuste fiscal. O sea, este año Daniel Astori le puso el pecho a las balas con el ajuste fiscal a mediados de año y ahora con las tarifas. Alguien dirá, entonces no es razonable que se diga puede ser candidato a la presidencia. Bueno, a veces la mejor manera de ser candidato a la presidencia es ser un político responsable. No sé. ¿Y hasta qué punto la gente puede seguir aguantando un costo de vida tan alto, ¿no?, a costa de un Estado cada vez más grande? Bueno, en todo lado del mundo es igual, ¿no? Hay una parte del sistema político y del sistema de partidos que dice es mejor un Estado fuerte, aunque cueste en tarifas y aunque cueste en impuestos. Y ha sido tradicionalmente el discurso de los socialistas, de los socialdemócratas, de la izquierda en el mundo, ¿no? Y siempre hay otra parte, en todos lados, que dice, no, lo que se precisa es un Estado más chico, un Estado más barato, tarifas, ¿no? Y esa es una buena discusión para nosotros, para los ciudadanos, ¿no? Que los unos y los otros argumenten, ¿no? Que estos argumenten por qué es bueno tener un Estado caro y que estos digan por qué se puede tener un Estado más barato. La política es eso, ¿no? Que nos ofrezcan alternativas y nosotros decidimos, los ciudadanos. Bien, vamos al tablero un poco de la oposición. La erupción de Edgardo Novick molesta por varios lados. ¿Qué evaluación hace del partido de la gente? Y bueno, es otra de las grandes novedades del año, ¿no? En un país donde no suele haber tantas noticias fuertes, que terminemos el año con un partido más en el Parlamento es toda una noticia, ¿no? Todo un acontecimiento. Dicho esto, otra vez, es muy incierto el futuro de ese partido, ¿no? ¿Cuánta gente vio el último spot de Novick? Me suena que menos que el primero, menos que el segundo, menos que el tercero. Es decir,
¿Cuánto tiempo puedes hacer política spot tras spot? Sin un cargo. ¿Desde qué cargo hablan hoy? Por ahora desde ninguno. Entonces, lugar para un nuevo partido en un país de partidos fuertes, ¿no? Novick creciendo a costa de los colorados, sí, lo vimos. ¿Cuánto más? Se llevó un senador, un par de diputados. ¿Cuánto más? El peso de la novedad, ¿no? O el impacto de la novedad, ¿puede más que las raíces del Partido Colorado? ¿Novick va a sacar más votos que el candidato colorado? No estoy tan seguro. Novick se llevó un diputado blanco, uno importante. Novick puede llevarse más legisladores del Partido Nacional cuando el Partido Nacional es el segundo partido de este país. ¿Qué incentivo tiene un diputado o un dirigente local blanco para irse con un partido incierto y abandonar el segundo partido en influencia en todo el país? No es obvio, ¿no? Entonces, yo no sé, gran novedad del año. Yo creo que Novick tuvo un 2015 impresionante y un 2016 igualmente estimulante. Yo creo que va a brindar a fin de año. Pero ¿y cuánto más, no? ¿Hasta dónde puede llegar? Yo no me atrevo a hacer pronósticos. No la tiene fácil, porque esto no es Perú, esto no es Ecuador, donde se crean partidos de la nada. Esto es más difícil, pero él lo sabe, hace muchos años que está en la política, aunque nunca fue candidato, o no había sido candidato hasta el año pasado, hace muchos años que está en la política y sabe andar entre la gente. Es un hombre que conoce cómo se mueve la política y que entiende bastante bien a la ciudadanía. Tiene olfato. Pero, vamos a ver. ¿Cómo el Partido Nacional, el crecimiento que ha tenido Luis Lacalle en las encuestas? Bueno, creo que ha sido para Lacalle Pou un gran año, ¿no? O sea, el año pasado también le fue bien. ¿Cómo se explica ese crecimiento? El crecimiento de Lacalle Pou. Sí. Bueno, yo creo que ha demostrado mucho talento, ¿no? Yo creo que desde que contra todos los pronósticos decidió ser candidato por el herrerismo y empezó a armar esa nueva fracción, ¿no? Con herreristas y gente de otros lados, ¿no? Me acuerdo que se fue Javier García, ¿no? Hace años atrás, fue Javier García del lado de Larrañaga. En fin, desde ese momento, ¿no? 2012, fines de 2012, 2013, ha tenido un ascenso fulgurante y ha demostrado mucho talento, capacidad de trabajo y mucho talento. Demostró personalidad, el famoso discurso por la positiva, independientemente de si era el mejor discurso o no, lo posicionó como un dirigente capaz de sostener un libreto propio, ¿no? Apareció alguien diciendo algo distinto. Bien, mostró carácter, mostró personalidad. Y ahora yo creo que se consolidó porque fue capaz de apretar los dientes y de enfrentarse al gobierno. Yo desde hace tiempo pienso que para que se transforme en un presidenciable precisa eso, ¿no? Precisa mostrarse frente a la opinión pública en general y en particular frente a la opinión pública no frente amplista como alguien capaz de enfrentarse al gobierno, ¿no? Firmemente. Y creo que lo hizo 2015, 2016. Recordá que la investigadora de ANCAP fue una iniciativa del sector de Lacalle Pou, ¿no? Álvaro Delgado la propició, mano derecha de Lacalle Pou, ¿no? Entonces, yo creo que lleva 2 años de pararse muy firme frente al gobierno y creo que eso le hace bien. ¿El principal escollo que puede enfrentar? Bueno, exceso de confianza. Confiar, no sé si lo piensa, capaz que no lo piensa, pero para cualquier político el exceso de confianza es letal, ¿no? Si alguien en el Partido Nacional piensa que la elección está ganada, no sé si lo piensa el senador Lacalle Pou. Si piensa que es fácil ganar la elección, se equivoca. Es muy difícil ganar una elección en este país, por más desgastado y herido que esté el Frente Amplio. Entonces, bueno,
Para la calle Pou fue un año excelente, un año más complicado en cambio para Larrañaga. ¿Larrañaga se volverá a presentar? Bueno, durante el año ha mediado mensajes contradictorios. En algunos momentos parecía que quería dar un paso al costado, ¿no? Como confirmando lo que dijo en el 2014, ¿no? Después de perder la primaria. Y ahora, más bien sobre fin de año, cuando salió a cortar un poco ese motín en filas de los intendentes, sobre todo, ¿no? Esas voces que empezaron a reclamar una renovación de la candidatura de Alianza Nacional, etcétera, ¿no? Como para frenar ese motín a bordo, bueno, dejó saber que esperaba competir de vuelta. No sé qué va a pasar, una vez más. Hay incertidumbre. Creo que sí, creo que es una decisión muy difícil, ¿no? Porque hasta qué punto los que no quieren que el doctor Larrañaga sea el candidato a la precandidato a la presidencia por Alianza Nacional, hasta qué punto están dispuestos a aceptar que Larrañaga se pare firme, ¿no? ¿No lo desafiarán? No sé. Larrañaga es uno de los políticos más importantes de este país, ¿no? No de ahora, desde el 2004, hace muchos años. Ha habido cambios también con el tema de Sergio Botana, ¿no? Bueno, está Sergio Botana, Heber da Rosa, que ya se alejó de Larrañaga. Hay otros intendentes, Adriana Peña, hay otros intendentes, Antía, ¿no? Hay varios intendentes que manifiestan cariño por Larrañaga y al mismo tiempo dicen, bueno, no será el momento de renovar. Envían las dos señales de lealtad y de cariño, diría yo, de afecto, y al mismo tiempo parecen querer decir, bueno, llegó el momento de renovar. Uh-huh. En ese paquete yo incluyo a la senadora Verónica Alonso, ¿no? Que también es muy leal con Larrañaga, pero a veces uno, ¿no? A veces parece como que querer intentar su propio camino. Y bueno, hay que ver qué pasa en el año que viene, ¿no? Yo creo que del lado de Alianza Nacional, probablemente el año que viene tengamos más información. Por ahora no está claro para dónde va ese sector. En todo caso es un sector en problemas, no es un sector en llamas, ¿no? Pero sí es un sector donde hay, notoriamente, ¿no? Hay planteos de renovación. Hay que ver qué pasa. ¿Y qué pasa con el Partido Colorado? ¿Hay movimientos ahí que llamen la atención? Bueno, año dificilísimo, ¿no? Para los colorados. Se fue un senador con Novik, ¿no? Algún diputado también. Se murió Jorge Valle, una figura legendaria del Partido Colorado. Año muy difícil, ¿no? Hay incertidumbre, mucha incertidumbre. Los vallistas hacen enormes esfuerzos por armar un proyecto que sea popular, ¿no? Que tenga arraigo, que tenga fuerza, pero no es fácil, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Fernando Amado, que hace enormes esfuerzos por asomarse, o por consolidarse como un dirigente alternativo, pero bueno, por ahora no está muy claro cuánto peso tiene el Partido Colorado. Un Partido Colorado debilitado, que cuando uno lo mira en perspectiva histórica, perdió sus bases electorales en buena medida a manos del Frente Amplio. El Frente Amplio se quedó con muchos de los nichos electorales característicos del Partido Colorado y en particular del vallismo, y se quedó con algunas banderas históricas. ¿No? La bandera del Estado, la bandera del escudo de los pobres, del partido como escudo de los débiles, ¿no? Hasta se quedó con el avancismo, para decirlo en términos antiguos, en el plano moral. Hace 100 años la vanguardia en el terreno moral había sido el Partido Colorado, ¿no? Sí, la separación con la iglesia, los derechos de las mujeres, ¿no? La protección de los animales, etcétera, 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 ¿no? Y el Frente Amplio
sobre todo en el gobierno de Mujica, ¿no? Se reveló como un partido capaz de también de ser vanguardista en ese plano, ¿no? Que el matrimonio igualitario, que la protección de los afrodescendientes, ¿no? Que el aborto por sola voluntad de la mujer, que el cannabis, que no sé qué, ¿no? Entonces, hasta en eso el Frente Amplio se quedó con el rol histórico de los colorados, ¿no? Entonces, para los colorados es muy complicado porque la cosa va mucho más allá de si tienen un candidato o un par de candidatos populares. Son como mucho más estructurales, creo yo, los problemas de los colorados, lo cual no quiere decir que sean irreversibles, solo que es mucho más difícil cuando la cosa va más allá de los líderes, cuando tiene que ver con estructuras, ¿no? Y con asuntos más de carácter, sí, histórico, institucional. Voy con la última pregunta, que es una pregunta doble. Un poco, la oposición, ¿es viable que algún día lleguen a un acuerdo electoral para trabajar como bloque? Y lo otro es, ¿por qué le cuesta tanto a la oposición capitalizar votos? Bueno, yo creo que le cuesta porque no da señales de coordinación. O sea, para mí una cosa está vinculada con la otra. Obviamente, no soy el dueño de la verdad, ¿verdad? No soy el dueño de la verdad. Entonces, bueno, capaz que simplemente la oposición no crece porque faltan 3 años para la elección. Puede ser. Yo creo que la oposición no crece no solo porque faltan 3 años para la elección, yo creo que la oposición no crece porque no hay una propuesta de oposición que entusiasme. Yo creo que no hay, ¿no? Y creo que no hay porque la oposición está realmente muy dividida internamente, ¿no? La oposición tiene un discurso, vuelvo a cosas que decía al principio, tiene un discurso opositor homogéneo, ¿no? No hay halcones y palomas, no hay duros y blandos, ¿no? Todos critican duro y parejo. Hay una oposición sistemática, un discurso opositor duro, intransigente. Pero a la hora de dar un paso más, a la hora de proponer, la oposición no se maneja coordinadamente. Te pongo un ejemplo. Mirá, en todo el tema, 2 ejemplos. Tema ANCAP. La oposición no fue capaz de presentar junta una denuncia común. Cada partido presentó su propia denuncia penal. Bueno, ¿por qué? Porque tenían matices en la redacción de las cosas. Se dirá que no es muy importante, macanudo. Aceptemos que no es muy importante. La oposición no fue capaz de manejarse coordinadamente frente a la propuesta del presidente, muy astuta, dicho sea de paso, de convocar una mesa de negociación. Cada sector hizo lo que calculó que era su propio negocio, ¿no? Cada líder, cada sector tratando de marcar su lugar, ¿no? Marcando su perfil. ¿Eso tiene que ver con el ego yo diría que tiene que ver con la competencia en un primer nivel. La competencia entre líderes y la competencia entre partidos de oposición. Solo que la oposición... Más allá de causas comunes. Claro. Esa competencia, la competencia entre Lacalle y Larrañaga, entre Pedro Bodaberry y Fernando Amado, la competencia dentro de los partidos es inexorable. Está bien, en el frente también la hay. Hay un segundo nivel de competencia, que es entre partidos, ¿no? Novik contra los colorados, contra los blancos, con ponerle los independientes. Están todos compitiendo en ese segundo nivel. Ahora hay un tercer nivel de competencia, que es de toda la oposición como bloque contra el bloque Frente Amplista. Y yo creo que para que el bloque prospere, tiene que dar señales de coherencia, para mi gusto. Claro, como que no hay una articulación ahí. Y para mi gusto, no la hay. No la hay. O sea, que pensar en un futuro electoral menos que menos. O sea, quiere decir que tienen que ir quiere decir que tendrían que constituir un frente amplio de oposición, un partido político todos juntos. No tienen por qué formar un partido, ¿no? En Montevideo lo hicieron, ¿no? Armaron el partido de la concertación. No le fue tan bien, más o menos. Pero yo no creo que haya tenido que ver tanto con el instrumento. Y la dejo por ahí. Ahora, imagínate esto, ¿no? Razonemos como lo haría Aristóteles, ¿no? Imaginando posiciones extremas. Una posición extrema es que armen un partido político, ¿no?
un partido político al estilo del Partido de la Concertación, pero en todo el país. Un solo candidato a la presidencia. Vale. El otro extremo es en el que están ahora. ¿Ahora en qué extremo están? En el extremo de la coordinación mínima. ¿Cuánto coordinan? Y mira, coordinan en el Parlamento un poco para oponerse al Frente Amplio y coordinan en el mes del balotaje. Un mes sobre 60. Un mes, el mes de balotaje dividido 60 meses 5 por 12. 60 meses es lo que dura un periodo de gobierno. 1 sobre 60 es lo que coordinan. Entonces, tenés el extremo de armar un partido único y el extremo de la falta de coordinación. Bueno, para mi gusto, Aristóteles lo que le diría es, debe haber un punto medio entre dos extremos, un punto medio más razonable, que les permita seguir manteniendo la competencia en estos dos niveles, los anteriores, ¿no? El nivel de las fracciones adentro de los partidos, el nivel de la competencia entre partidos del bloque, pero que al mismo tiempo les permita competir con más chance ante el Frente Amplio, contra el bloque en el gobierno. Entonces, coordinación, por ejemplo, he escuchado a Jorge Larrañaga hablar de un proyecto político posfrentista. Ir armando con tiempo, ha dicho Jorge, un proyecto político posfrentista. He escuchado a Nogui decir acuerdos programáticos ya. He escuchado a otros dirigentes que van por ese lado, ahora no los tengo todos presentes, pero varios, el propio de la calle Pou en algún momento ha comentado esta idea. En fin, yo creo que si la oposición quiere persuadir al público, tiene que hacer esfuerzo, no en el último mes, tiene que hacer esfuerzo durante 2, 3 años, en el sentido de, bueno, acá no solo hay una fuerza capaz de controlar al Frente Amplio, acá puede haber una fuerza capaz de desplazar al Frente Amplio con una agenda de A, B, C, D, E, ¿no? Bien pensada, bien armada. Pero bueno, en fin. Muchas incertidumbres. Hay muchas incertidumbres y bueno, y sigue siendo, a pesar de todo, para hablar de lo más importante de todo, quizá, sigue siendo un país de instituciones políticas muy fuertes. Sigue siendo un país donde hay libertad política. Esta sigue siendo una de las mejores democracias de América Latina y una de las mejores democracias del mundo. Una de las 20 y pocas democracias plenas del mundo. Así que bueno, festejemos lo que tenemos, que no es poco. Bueno, muchas gracias por la mirada sobre todos estos temas.